que tratamos de dejar la semana pasada. En la federación lo que nos vamos a encontrar es con la creación de algo que no existía y que va a pasar a existir casi de la nada. Ese es el gobierno federal, ¿sí? O sería el centro político de esa nueva estructura, ¿sí? Lo otro importante es que todo gobierno federal, como todo gobierno unitario o gobierno de cualquier tipo, va a partir de un gran acuerdo entre los actores estratégicos. Voy a llamar actores estratégicos a todos esos grupos sociales, políticos, económicos, etcétera, que son capaces de bloquear una decisión, ¿sí? Aquel grupo que lo necesitamos para tomar una decisión y si no participa la decisión se cae, forma parte de un grupo estratégico, ¿sí? Lo ideal sería que toda la población esté apoyando, etcétera, pero en realidad lo que pasa es que en general son las élites que se ponen de acuerdo y ellos arrastran a los diferentes grupos de la pluralidad de un país. ¿Se comprende? Entonces, esta idea de grupo estratégico que acuerda es importante. ¿Por qué? Porque en los sistemas democráticos lo que va a pasar es que paulatinamente nuevos grupos van a querer integrarse, ¿sí? Y hasta que no tienen la suficiente acumulación de fuerza económica, política, de movilización social, etcétera, como para hacer condicionar determinadas decisiones, hasta ese momento ellos no son grupos estratégicos. Entran en el club cuando logran imponer cosas, ¿eh? Por ejemplo, el sindicalismo argentino, ¿no? Es un grupo lo suficientemente importante para estar en la discusión. Hoy se habla de los grupos, de los movimientos sociales, anteriormente llamados piqueteros, que de alguna forma, sin un poder económico muy importante, pero que también lo acumulan a través de planes, a través de partes presupuestarias, subsidios para determinados emprendimientos, tienen la potencia de movilizar gente, pararte una ciudad, cortar los puentes, aun si el sindicalismo no está. Entonces, todo eso pueden llegar a ser grupos estratégicos en un momento. Cuando esos grupos estratégicos logran un cierto acuerdo de convivencia, nace una constitución, ¿sí? Profe, una pregunta. Hoy, Sí. hoy Piqueteros vendría a ser el sector de Pablo Moyano y todos esos. No, porque ¿Quién es la figura de no, Piqueteros porque acá? Pablo Moyano claramente es un cuadro sindical. Acá me ponen Grabois. Grabois es un referente muy importante. Eh, Tenemos el caso de Chino Navarro, que ocupa un cargo muy importante dentro del gobierno. Tenemos el caso de Emilio Pérsico. Son 3, 4 personas, digamos, que tienen cierta figuración pública, están en los medios de comunicación, tienen capacidad de movilización, ¿sí? Entonces, hoy, si uno se pone, ¿hay en algún lugar? Ah, Eso es perdón, lo que dijo. Una consulta, cuando esos grupos estratégicos se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que sucede? no, surge una constitución, surge Perfecto. la posibilidad de una constitución. Claramente, en el caso nuestro, por ahí me preguntaron los barra brava de los clubes, ¿no? No es un grupo estratégico, sabemos que tienen mucha influencia por su alianza con partidos políticos, con dirigentes políticos importantes, con sindicatos, etcétera. Pero no llegan a configurar, vamos a llamarlo así, un grupo de poder tan importante. Obviamente influyen en los lugares que están, en los clubes de fútbol, etcétera, etcétera, en alguna elección local, pero no podemos considerarlo. Además, vamos a decirlo claramente, todo grupo estratégico tiene que ser mostrable ante el público, ante el pueblo. Esas personas no son realmente, tienen una muy pésima imagen, entonces no podrían intervenir en el debate. Ahí me dicen la mesa de enlace de campo, claramente es un grupo muy importante, pues bloqueó
fue capaz de bloquear una determinada ley, y por supuesto históricamente son grupos que, si uno se remonta a la historia, muchos constitucionalistas provenían de ese sector, ¿sí? Entonces, esta idea de grupo estratégico quiero que la guarden también, porque hace que las constituciones tengan determinado movimiento, que crujan un poco, a ver si los incorporamos, no los incorporamos, si vía la Cámara de Diputados. Yo me acuerdo, hay un importante dirigente ligado a Carrió, que se me fue el nombre ahora, que es piquetero, digamos, y está en el Congreso, está en la Cámara de Diputados, tiene un nombre, se me fue, Toti Flores, porque Toti Flores es un tipo que, gracias por las ayudas, que de alguna manera se integró al sistema político. Está ahí, es diputado, fue, creo que en otro periodo también, hay muchos sindicalistas que están integrados, o sea que no es necesaria una reforma constitucional para integrar, porque la Constitución le da un cauce en sí mismo, ¿me comprenden? Bueno, en el caso concreto de nuestra Constitución, claramente hay un acuerdo entre los federales, ¿sí? Y parte de los nuevos federales de Urquiza, los nuevos entre comillas, y el sector que había estado trabajando intelectualmente con el sector unitario, la generación del 37, Alberdi, etcétera, etcétera. Hay un acuerdo ahí. Bien, pero antes de ir ahí me gustaría remontarnos hacia determinados orígenes bastante fuertes que vinculan la estructura latinoamericana y argentina en este caso, Virreinato del Río de la Plata, y el sistema comercial, ¿no? Que influyeron bastante sobre toda la conformación de lo que hoy tenemos nosotros como el derivado de Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. Y me quiero remontar a los principios de la colonia, no los voy a agotar con esto, hace muy rápido, pero cómo se conformó la conquista latinoamericana, las Indias españolas. Básicamente fue a través de una conquista por el Pacífico. Ellos llegan a las Antillas, Santo Domingo, etc., cruzan y encuentran rápidamente el mar. Hicieron el camino del canal de Panamá, digamos, ¿no? Encuentran el mar y encuentran también que tanto yendo para ¿me escuchan bien? Por ahí me dicen que no se está escuchando bien. ¿Se está escuchando? Bueno, voy a Sí, intentar. profe, se Hay escucha mucha bien. interferencia, pero se escucha, se entiende. Bien. Bueno, ellos llegan y hacia el norte y hacia el sur descubren cosas muy lindas. Descubren oro en México, plata en Perú, etc. O sea que comienzan a caminar lo que sería la cordillera, el lado montañoso y el lado pacífico, no el lado atlántico. La conquista española fue una conquista desde el Pacífico hacia arriba y hacia abajo. Y básicamente en los primeros tiempos tuvo este sentido, un sentido económico de la pura extracción, de extractivismo. ¿Qué tipo de extractivismo? El extractivismo mineral, vamos a llamar. Entonces, tomaron los minerales se centralizaban en la zona de Cartagena, recomiendo ir si pueden, playa, etcétera, pero una ciudad amurallada donde la ciudad tiene una gran muralla, pero además tiene defensas naturales por el mar Atlántico de uno de los lados, y eso permitió que no los atacaran con la frecuencia que podían atacarlos en otras ciudades. De ahí se subían a los barcos, pum, se lo mandaban a Sevilla, donde está la Torre del Oro, que es bellísimo, ¿no? Entonces ese era el camino. En el medio estaban holandeses, ingleses, etcétera, que veían que eso era una presa bastante fácil para quitarles el oro, pero la mayoría del oro llegaba, ¿me comprenden? Entonces el comercio, un comercio unilateral, digamos, donde España absorbía ese oro y se convierte en una potencia determinante en toda Europa. Por ser una potencia determinante en toda Europa, era razón suficiente para que los vecinos dijeran:
lo tenemos que poner en caja y le declararán guerra, tratarán de que no creciera lo suficiente. En especial los portugueses, que sí comienzan una conquista del Atlántico hacia adentro. ¿Está? Entonces, este fue el equilibrio papal, porque estaba el Papa mediando todo el tiempo entre estas dos potencias, por el cual la conquista se consolida española por el Pacífico. Hacia abajo, se van consolidando ciudades y pueblos que son Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Córdoba, lo que hoy es eso. Buenos Aires no figuraba, ¿está? No era una prioridad porque Buenos Aires pertenecía al Atlántico, ¿sí? Cuando los lusitanos, los portugueses comienzan a llegar hacia lo que hoy es Uruguay y ven la posibilidad de conquistar un puerto muy importante, es ahí cuando hay un gran cambio en la idea de la corona española, ¿sí? Es un cambio nacido a partir del iluminismo que de alguna manera viene con lo que llamó el absolutismo, el despotismo ilustrado, que ustedes habrán estudiado en la secundaria. Son las ideas racionales que dicen, bueno, esta racionalidad también la vamos a llevar al plano de la administración. Y hay un cambio administrativo liderado por Carlos III que dice, bueno, vamos a reorganizar esto porque se nos viene encima el imperio competidor, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Reforcemos defensivamente el Atlántico. Buscaron ahí y dijeron, qué lindo, Buenos Aires. Van y comienzan a reestructurar todo ese, todo lo que era el Alto Perú, el virreinato del Perú, y crean un nuevo virreinato, que es el virreinato de Río de la Plata, y esa constitución del virreinato, para algunos historiadores, es la primera constitución argentina. Digamos, ese escrito, esa normativa que crea una forma de estructuración con una capital que es Buenos Aires, con un virrey que es Buenos Aires, que no existía Buenos Aires, repito, altera todo el orden preexistente, donde había ciudades que tenían 200 años más y resulta que le nombran de capital a una ciudad de quinto orden. ¿Me comprenden? Y hay un segundo gran cambio. El otro cambio es un cambio que tiene que ver con el comercio entre las colonias y la metrópoli, ¿sí? Cuando nosotros lo veíamos en la secundaria nos decían, bueno, es el monopolio, vamos a luchar contra el monopolio. En realidad hubo dos monopolios. Un primer monopolio que era este extractivista, que todo era unidireccional, iba todo para España, ¿no? Y de ahí se repartía por Europa, porque realmente también era así. Los españoles estaban en Holanda, estaban en una alianza con el Papa, tenían el sur de Italia, digamos que era un imperio muy grande, y en donde iban, construían, etc. Ahora bien, este segundo periodo va a estar determinado por un segundo tipo de monopolio. ¿Cuál era ese segundo tipo de monopolio? Un monopolio por el cual las colonias podían enviar cacao, trigo, vacas, etcétera, a la metrópoli e intercambiar determinados productos. Esto fue lo que comienza a fortalecer comercialmente a las ciudades que hoy conocemos como la mayoría de las capitales, Ciudad de México, Buenos Aires, etc. A través de una serie de actores estratégicos que fueron los comerciantes de la metrópoli. Paralelamente a este permiso de comerciar entre la metrópoli, productos e intercambiar cosas, por supuesto que el intercambio era muy desigual para nuestros países, nuestra región. ¿Por qué? Porque ellos habilitan también la comercialización de cosas que producían en España. No solo se llevaban el oro, sino que te mandaban acá el vino, la ropa, etc. Entonces comienza una situación bastante desigual y los permisos para comerciar a través de los consulados
estaban en cabeza de españoles, cuando antes estaban en cabeza de personas que eran nacidas acá. Entonces esto generó una gran rispidez, ¿no? Es decir, bueno, encima que nosotros estamos hace 200 años acá aguantando, esto viene, nos nombra a los cónsules y están generando un poder económico en base a esos permisos de negociar. Esto fue una de las grandes cuestiones que provocó ese quiebre entre los nacidos y los que venían, que después dio por resultado todo lo que vimos en 1810 y demás, ¿sí? Pero me interesa que se vea estas etapas en las cuales Buenos Aires fue una gran beneficiaria. ¿Por qué? Porque de no ser casi nada, pasa a ser un puerto de primerísimo nivel. Comienza a tener 100.000 habitantes, comienza a tener mucha polenta, y todo lo que se comerciaba hacia arriba comienza a comerciarse vía Buenos Aires, incluso La Plata, etc. ¿Me comprenden? Y acá se comienza a formar una gran oligarquía, no sé cómo llamarlo, de comerciantes, contrabandistas, digámoslo también. ¿Por qué? Porque además comerciaban con los que no podían comerciar, con los ingleses, etcétera, etcétera. Entonces, esto va conformando una forma de economía interna, ¿sí? Muy castigada. ¿Cómo fue muy castigada? Porque al poder los españoles mandarte productos de ellos, los productos que se estaban haciendo en el interior del país, en Catamarca, etcétera, comienzan a perder. El vino ya no era más de Mendoza, empezaba a venir el vino de La Rioja, Rioja en España, que es buenísimo. Entonces empieza a haber un primer gran choque entre Buenos Aires como puerto y las ciudades del interior, que hoy por hoy lo vemos todo el tiempo. ¿Me comprende? Esa cuestión de decir, nosotros estábamos antes, teníamos una economía, teníamos impuestos y demás, viene Buenos Aires y ya de movida empieza a tener un trato especial, empieza a tener un grupo más comerciante que productor, etc. ¿Sí? Así es como vamos llegando a la última etapa. Nosotros somos un virreinato muy nuevo que dura bastante poco, pero lo suficiente para conformar un dibujo de lo que va a ser nuestro país posteriormente, ¿sí? Hechos importantes. Uno de esos hechos importantes fue la invasión inglesa. Están las invasiones inglesas. ¿Por qué fue importante? En primer lugar, porque hay toda una mitología de que Sobremontes, un virrey, en ese momento agarró el cofre de oro y se lo llevó a Córdoba. No tenemos que ser tampoco tan malos con el tipo. Él en realidad venía de Córdoba, había sido gobernador de Córdoba, intentó ir hacia allá y volver con más fuerza, etc. En realidad en Córdoba es un prócer, porque parece que fue un gran gobernador de Córdoba. Pero bueno, acá llegó y se quedó con esa mala imagen, ¿no? Y claro, en ese momento las tropas nacionales se van organizando medio solos, ¿sí? Y logran tener un ejército. Nosotros ya vimos lo que era tener el poder de un ejército detrás, ¿sí? Con la gente apoyando, un general habilísimo como fue Liniers, que trabajaba para la corona española, inmediatamente es nombrado virrey, muy popular, etc. Y en realidad la conciencia de decir, vino una potencia, los repelimos, armamos un ejército propio, tenemos fuerza, tenemos plata, tenemos fuerza, tenemos territorio, tenemos una zona rica, todo lo suficiente para considerarse bastante independiente, ¿sí? Este es un poco el primer episodio que da un poco el gustito de decir, bueno, podemos gobernando, pues los españoles se fueron, nos quedamos los criollos, bueno, esas cuestiones que tantas veces nos han contado, pero que tienen parte de razón. Un elemento... Profe, claro, es como que con las invasiones inglesas surge esa idea de poder empezar a independizarnos, ¿o no? Es como que... surge acá, es muy interesante lo que usted pregunta, la idea de independizarse es una idea relativa. ¿Por qué? Porque en ese momento no se entendía bien qué significaba independizarse. Tenemos que ponernos en la cabeza de esas personas. Lo que querían era tener
cierta autonomía. Está el rey, nuestro rey, lo queremos, tenemos los colores del rey, pero nosotros queremos tener más autonomía y que esa autonomía nos sirva y que en realidad no nos condene a un comercio tan desventajoso. Esta era un poco las ideas dominantes, y ahí lo compartían tanto los españoles como los criollos, como todos los que vivían ahí, decían, bueno, vamos a tratar de ver qué podemos hacer, pero nunca separándose del rey. Piensen que en general las monarquías hasta ese momento eran monarquías muy absolutas, pero que en realidad, como no podían, no tenían aviones, la única manera era confiando en determinadas personas, haciendo pactos, acuerdos con los diferentes grupos indígenas, etcétera, para poder quedarse. Esta es un poco la situación, era mucho de un poder central fuerte, pero que en la práctica, eso de que la ley se respeta pero no se cumple, ¿se acuerdan? El famoso, porque era difícil cumplir con las leyes que eran creadas, las leyes de India, a 10.000 kilómetros, llegados hasta acá, y los tipos hacían lo que podían, y lo que les convenía también, no seamos tontos, ¿no? Decía, realmente hacían lo que también les venía en conveniencia. Hay un montón de instituciones, no nos podemos dedicar a esto, pero es muy interesante estudiar instituciones creadas en ese momento que son de un profundo humanismo, ¿no? Ahora, puestas acá eran una esclavitud, ¿me entiendes? Cuando llegaban acá, esa misma ley, y se hacía lo que querían, porque no había ninguna posibilidad de control por parte del rey. Entonces, cuando uno lee un poco lo que decía esa ley, dice, qué adelantado, pero en la práctica llegaba que era terrible, ¿no? Por ejemplo, había uno, se llamaba, justo lo leí hace un rato de nuevo, el repartimiento de efectos, ¿no? Una institución se llama el repartimiento de efectos. Básicamente consistía en esto, en que la producción se enviaba, la temprana producción de antes de la creación del Río de la Plata, se enviaba a España y se vendía entre el mercado pequeño, mercado local. Todo lo sobrante se lo obligaba a los indios a comprarlo. ¿Está? Entonces había un mercado que ocupaba toda la producción, pero los indios le vendían cosas que no necesitaban, pero una manera de sacarle plata. Pues esto era pensado para que los indios participen en el mercado. Cuando esto fue puesto, esa misma norma, en funcionamiento acá, fue un elemento más de esclavitud que otra cosa. Todo tenía las mejores intenciones, pero puesto en la práctica no era así. Bien, cuando hay un hecho muy interesante que se produce el 25 de mayo de 1809. Hay una revuelta de las tropas españolas contra el virrey. Una cuestión simbólica, de unas trenzas que querían utilizar, lo obligaban a cortarse, una rebelión, y el virrey contó con las tropas criollas, o sea, no españolas, para reprimir esa rebelión. Con lo cual, ese grupo se convirtió en el ejército oficial y leal al virrey, ¿me comprende? Pero no eran españoles, eran, vamos a llamarlo así, nuestros. Cuando un año después se produce la Revolución de Mayo con el mismo general que había parado aquella otra rebelión, ya no hubo una fuerza para oponerse y el virrey no tuvo posibilidad de nada, ¿me comprenden? Porque él tenía un factor político que ya conocemos muy complicado, más el factor militar que nadie lo podía respaldar. Por eso creo la Revolución de Mayo fue la única revolución que no tuvo retrocesión. Hubo revolución en todos lados, pero siempre fueron sofocadas. En el caso de Argentina, digamos de Buenos Aires, para ser más propio, eso no sucedió porque no había con qué. Después vinieron unos barcos, pero no había manera no tuvieron la fuerza como para dar la vuelta. Fue una única revolución que permaneció. Desde ese momento nunca más se volvió hacia atrás. ¿Sí? Este hecho que les cuento es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí hay una primera alianza entre los militares criollos
parte de los hacendados representados por Mariano Moreno, ¿sí? Y alguna pequeña parte de los comerciantes que, como les conté, eran de alguna manera los que estaban aprovechando muy bien de ese monopolio y que no les interesaba terminar con ellos. Entonces, cuando uno ve los escritos de Mariano Moreno hace un escrito famoso, que es la relación de los hacendados, donde él como abogado lo que hace es defender los derechos de los hacendados frente a los comerciantes, ¿sí? Se convierte en el abogado que hoy podríamos decir del factor que produce contra el factor que intermedia y es parasitario, ¿sí? Este elemento es el elemento económico importante para la consolidación de las ideas de libre comercio, que después vamos a ver en los artículos de nuestra Constitución y todos los antecedentes de la Constitución. La idea de un libre comercio que permita no solo ese comercio desventajoso con España, sino abrirlo a otros países y poder negociar ahí. Nunca fuera del mandato del rey Fernando VII de España. Siempre eso se mantiene durante un tiempo más. La idea de quedarse dentro del dominio, no sé, de la corona española, ¿sí? Se produce el factor político importante, lo vamos a pasar muy rápido, es conocido, cuando cae en cautiverio el rey Fernando VII, ¿sí? Entonces, las diferentes ciudades de España deciden armar juntas de gobierno en representación del rey, mientras el rey estaba en cautiverio, y no respetar al enviado del hermano de Bonaparte, que había quedado como rey en España. Entonces, esta idea vino rápido para acá y dijeron, bueno, nosotros también vamos a hacer una junta, ¿por qué no? Si nosotros en realidad somos provincias igual que Sevilla, igual que, ¿me entienden? Entonces, esta idea institucional, dijeron, lo hacemos y vamos a tener nuestra propia junta también. Este es un poco los tres factores: el factor político con la caída del monarca, y la posibilidad de armar juntas en todos lados como resistencia al invasor, la cuestión comercial, comercio contra hacendados contra el comercio, el factor económico, el libre mercado, y este factor militar, muy importante, ¿sí? Ahora, todo esto rápidamente se convirtió en la posibilidad de liberar el comercio. Sin embargo, esta fue una revolución de Buenos Aires, ¿sí? No fue una revolución de todo el país, que los cabildos empezaron a... Era la revolución de Buenos Aires, y Buenos Aires lo que hace es esto: la Junta de Gobierno manda tropa para Córdoba y dice, bueno, vamos a intentar invitar, entre comillas, a todos los demás ciudades a que se integren a la Junta de Gobierno, primera Junta de Gobierno, lo que después se llamó la Junta Grande, recuerda, ¿eh? ¿Por qué era Junta Grande? Porque sumaba representantes de todos los lugares que en ese momento no eran Buenos Aires. Y acá el concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque no vienen las provincias a la Junta Grande, ¿sí? Lo que vienen son los cabildos, porque el pueblo no eran todos los habitantes, como hoy podemos decir, bueno, ¿qué es el pueblo? Bueno, son los que votan, los ciudadanos y demás. El concepto de pueblo era el pueblo que tenía cabildo con los representantes del cabildo. Eso era el pueblo, ¿está? Y así fue acá cuando se vota. Cuando se hace la Revolución de Mayo, dicen que estaban todos los indios contentos, festejados, pero en realidad estaban los notables del momento, los que podían entrar al cabildo, votaron, y otra cosa. ¿Me comprende? Este es un poco los grupos estratégicos, ¿eh? En este caso, cuando se va a buscar el apoyo hacia arriba, se encuentran con muchas cosas. Por ejemplo, se encuentran con cabildos en la ciudad de Luján. Luján manda, no era provincia, pero Luján manda representante porque tenía cabildo, que es una institución fenomenal de los españoles, una gran institución local, con muchas atribuciones, etcétera, que sería lindo hasta
pensarla para ver si podemos hacer algo parecido ahora, ¿no? Bueno, entonces, esos cabildos comienzan a mandar su gente y hay otros que se resisten. Los que se resisten, el convencimiento fue fusilamiento. Ustedes sabemos lo que pasó en Córdoba, llegaron a fusilar hasta Liniers, que era un héroe nacional. Bueno, este fue un poco el camino de esa revolución con idas y vueltas. Palo y zanahoria, te invitamos a que vengas, y si no venís, bueno, todo esto que cuento, no es menor para la imagen de Buenos Aires en el interior. ¿Está? En otros lugares, por ejemplo en San Juan, el Cabildo hizo una elección popular de verdad, una asamblea de todas las habitantes, todos, gauchos, indios, y se votó y dijeron vamos a mandar. O sea, hubo cosas muy populares y hubo otras que son menores. Un ejemplo claro de esto que estoy diciendo fue que Jujuy, por ejemplo, no era provincia, pero tenía cabildo. Entonces, los salteños dijeron, bueno, vamos a mandar nosotros representantes, y los de Jujuy dijeron, no, nosotros mandamos los nuestros porque tenemos cabildo. Ahí ven, y después una lucha tremenda, vinieron y formaron parte de todas las juntas, de todas las reuniones, convenciones, etcétera, que hubo posteriormente. La idea del cabildo era muy potente, después se fue obviamente perdiendo, y esas ciudades se fueron constituyendo en la ciudad, la campaña, provincia, lo que hoy conocemos como provincia. Pero esto fue una revolución de una ciudad que se trasladó lentamente a otras ciudades, con todos los efectos económicos que se puedan imaginar. ¿Por qué digo esto? Porque el libre comercio en realidad también complicó al interior, dado que en el interior se producían cosas que ya eran reemplazadas por los españoles, y una vez que se abrió, eran reemplazados por los franceses, ingleses, italianos, todo lo que venían acá, se repartía y se comerciaba hacia adentro a precios más ventajosos, con lo cual esas economías protoindustriales, textiles y demás, caían muchísimo, caían mucho en su comercio, ¿me comprenden? Entonces, todo esto que cuento es, pues, quiero intentar que entendamos toda la historia entre Buenos Aires y el interior. Tiene muchas aristas que tienen que ver con la forma de imposición, un poco llevarle a la tropa, vengan, si no los invadimos. Todas esas cuestiones hicieron claramente mella en esa sospecha permanente que hay desde el interior hacia Buenos Aires, ¿no? Y vamos a ver a lo largo de nuestra historia hasta el día de hoy votaciones en las cámaras que no van por partido político, van provincia contra la capital y provincias contra la capital y la provincia, porque dicen, seguro que hay algo en lo cual nos vamos a perjudicar. Y lo vamos a ver esto incluso en la Constitución del 94 con una claridad tremenda. Bien, llegados a este punto, me gustaría comentar un poco, muy rápidamente, cómo se va evolucionando o involucionando hacia un par de situaciones muy complejas. La primer gran situación compleja se da en 1820, como le dije la semana pasada, cuando de alguna manera las provincias se van autonomizando, ¿sí? Comienza un gran proceso de autonomización de las provincias, ya la guerra de la independencia había terminado, los coroneles, menos San Martín, que era el general que se va, todos los coroneles vuelven a veces acompañado con su tropa, eso era casi una amenaza para cualquiera, porque venían reclamando el triunfo, privilegios, situaciones, decir, bueno, acá estamos, ¿no? Tenemos la tropa, ganamos, luchamos, somos los héroes. Esto generó mucho enfrentamiento interno, pero un enfrentamiento muy increíble, porque un enfrentamiento entre los compañeros de armas, digamos, compañeros que habían estado con San Martín, que terminan en una situación muy complicada entre ellos, de luchas, etcétera, en banderías políticas internas. Acá va a haber una idea rectora que básicamente
es la idea de Buenos Aires, decir, este es un territorio muy grande, necesitamos un gobierno fuerte centralizado. Mientras la provincia decía, bueno, yo tengo mi ejército, cobro mis impuestos, tengo mis líderes, caudillos, etcétera, mi pequeña producción, yo no estoy dispuesto a ir y someterme a Buenos Aires. Hay un intento de una constitución unitaria que lleva finalmente a Rivadavia como el primer presidente, pero rápidamente eso entra en una crisis fatal y tenemos una verdadera guerra civil hacia finales de los 1820. Esa guerra civil tiene un actor muy especial, que yo creo que marcó un poco la grieta, vamos a llamarle, hacia el futuro, que fue Manuel Dorrego, ¿no? Manuel Dorrego había sido coronel de San Martín, heroico, pero retobado, digamos. Parece que era un hombre rebelde, a tal punto que San Martín lo castigó muchas veces y le perdonaban la vida porque los otros intercedían por él, ¿sí? Pero un hombre muy inteligente. Lo mandan de embajador o algo así a Estados Unidos. No era habitual que vayan gente a Estados Unidos. El hombre ve cómo es la cosa ahí y dice, es buena como la organizaron. Dice, lo que han hecho ellos es esto. Hay un lugar donde se recauda el comercio exterior, con esa plata, parte la usan para el centro y después la comparten con el resto del país. Acordémonos, el resto del país era muy pequeño, no era lo que hoy es Estados Unidos, toda la conquista de este vino después. Entonces, dice, qué buena idea tuvieron estos muchachos. Toman una parte importante de lo que era la aduana y con eso mantienen un orden hacia el interior y pueden gobernar desde un centro. Bueno, lamentablemente, él llega a gobernador de la provincia, comienza a trabajar esas ideas del federalismo en el sentido norteamericano, y un compañero de armas, Lavalle, lo manda a fusilar a través de una suerte de golpe de Estado, y yo creo que ese fue el primer hecho sangriento muy grave en nuestro país entre dos líderes políticos tan importantes, ¿no? Y con tanta trascendencia. Entonces, Perdón, una pregunta. ¿De quién sí, está hablando? ¿Quién es el gobernador de Buenos Aires? Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, Gracias. el que fue a Estados Unidos. Bien, esta primera idea de decir, repartamos un poquito generosamente lo que tenemos Buenos Aires hacia el interior, mantengamos un orden con ese interior tan vasto, tan grande, tan lejano, y tratemos de gobernar desde un poder relativamente federal, etc. Bueno, lamentablemente es fusilado, Dorrego, por Lavalle. Esto inicia una serie de guerras civiles tremendas y desembocamos en uno de los líderes de los hacendados, que era Juan Manuel de Rosas, que ustedes habrán oído hablar todos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se estructura el poder de Rosas, que dura en el poder? Realmente desde 23 años mínimo estuvo, digamos, en el poder. Básicamente con los elementos que nosotros vimos de la Confederación, ¿sí? ¿Cómo es que se va a estructurar? Porque hay, digamos, era el gobernador de Buenos Aires, la ciudad más importante, la ciudad donde estaban los intelectuales, etc. Sarmiento se pregunta, ¿cómo puede ser que nosotros hayamos tenido a un Rosas, que es de Buenos Aires y demás? Bien, eso tiene su justificación. Estamos hablando de un periodo donde hay una crueldad tremenda. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro Amalia, por el lado de los unitarios, o libros que tienen que ver más del lado Esteban federal. Echeverría, ¿cómo se llamaba? El matadero de Esteban Echeverría, etc. Van a notar una crueldad inusitada, digamos. Guerras civiles hubo en todos lados, pero el grado de sanguinario con que se trataban incluso parientes, porque eran
finalmente todos formaban parte de una misma élite, era tremendo, ¿no? El grado de salvajismo. Por eso eran los salvajes unitarios del otro lado y en el matadero del otro lado Esteban Echeverría diciendo todas las barbaridades que hacían los federales, ¿no? Entonces tenemos un periodo de gran, no solo de guerra civil, un periodo de una crueldad pocas veces vista en otros lugares también del mundo. Pasamos a ver cómo se estructura ese, cómo explicar lo de Rosas, ¿no? Rosas se establece a través de un primer pacto. Primero, obviamente, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada más. No es presidente de la nación, él es gobernador de una provincia que era la mitad de lo que hoy conocemos como provincia de Buenos Aires. ¿Tá? No era una... Era eso. No aspiraba a ser mucho más que eso, porque tampoco él se metía en el sentido de si yo quiero ser presidente, quiero una constitución, porque eso no salía digamos, de él, pues lo podría haber hecho claramente por el poder acumulado hasta ese momento, ¿no? La primera condición era ser gobernador. Al ser gobernador, la posibilidad de pactar con los vecinos. Se arma el primer gran pacto, que es el Pacto Federal de 1830. A partir de ahí va a haber una tradición en la historia argentina que dura hasta nuestros días, por eso lo nombro, y que hoy por hoy son pactos básicamente económicos, ¿sí? Que eran pactos políticos confederales. Ese pacto federal tiene todas las características en sus cláusulas, los invito a que lo lean, de lo que nosotros vimos la vez pasada sobre lo que es una confederación. ¿Qué decía el pacto? Básicamente, no agresión entre nosotros, provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, no nos vamos a pelear entre nosotros, no nos vamos a agredir. Con lo cual uno tenía que esperar que no le mandaran tropas sorpresivamente. Segunda cuestión, el derecho de secesión. ¿Sí? Podían irse en cualquier momento, por lo tanto los pactos se renovaban cada 2 años, cada 1 año, etc. Otro elemento importante, defensa común de los que teníamos alrededor, uruguayo, brasileño, pero también Córdoba, Mendoza, está la Liga Unitaria, vamos a llamarlo genéricamente, Lavalle, José María Paz, José Paz. Digo, todo ese conjunto era defensivo y ofensivo también. Podían actuar en conjunto. Pero una cosa muy importante era que establecían quién era el representante de las relaciones exteriores, que está en todos los pactos confederales del mundo. Y eso recaía sobre Juan Manuel de Rosas y se iba renovando. Él renunciaba, decía, no, este año no, por favor, Juan Manuel. Otra vez, la aclamación, lo iban renovando el mandato y él comienza a desplegar una política exterior bastante interesante con Inglaterra, con Francia, con España, etcétera, etcétera. Aprovecha muy bien de eso y hacía su caja de la aduana cada vez más poderosa, ¿sí? Desde el punto de vista político también, él obtiene en reiteradas oportunidades lo que se llama la suma del poder público. Lo nombro porque después lo vamos a ver en nuestra Constitución. La legislatura le otorgaba en su persona la suma del poder público. O sea, la posibilidad de tomar decisiones sin recurrir a la misma legislatura. La legislatura le delegaba todas esas funciones. Con este poder, él logra acuerdos, repito, incluso con el Vaticano. En ese momento el poder papal seguía siendo influyente, logra un acuerdo que tiene sus derivaciones hasta el día de hoy, con la forma en que se relaciona el Vaticano con nuestro país, incluso ahora que tenemos un papa que es nuestro, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va construyendo Juan Manuel de Rosas. Desde el punto de vista económico, me preguntan si ese poder se limita al exterior. Sí, es un poder
de representar, es como si fuera el ministro Solá, el ministro de Relaciones Exteriores, punto. ¿Está? Pero tenía un puerto, y esto no es menor, un puerto que cobraba impuestos de entrada y de salida, ¿sí? Ahí me preguntan, claro, sí, dentro de las provincias no. Bien, impuestos de entrada y de salida. Esto le da toda la caja más importante hasta ese momento digamos, de ese comercio, ¿no? Ahora, él crea algo que, por lo cual hoy le podría valer el Premio Nobel de Economía, que es lo que se llama tarifas, el cuadro tarifario por productos diferenciados, ¿no? ¿Qué fue lo que logra Rosas? Algo así como lo que hoy vemos en el tarifario del Mercosur, ¿no? Estamos hablando de 1830 y algo, por el cual él decía, bueno, las sábanas que vengan del exterior pagan 10, los cigarrillos pagan 20, empieza a ser un cuadro producto por producto con tarifas específicas, ¿sí? Un cuadro de tarifas específicas para una cantidad muy grande de productos. Con eso, él lograba el acuerdo hacia el interior del país. Si Catamarca producía ponchos y las camisas, los pullovers, no sé cómo se llamaban, de España o de Inglaterra venían más barato y Catamarca era aliada, la tarifa era del 40%. Si ganaba un contrario, la tarifa era cero. Entonces destrozaba la economía interna. Entonces con eso manejaba unas válvulas de una manera quirúrgica, castigando o premiando a los aliados o a los contrincantes. Además, si era necesario, le mandaba el ejército de todo el conjunto, no el propio de la provincia de Buenos Aires, decía, bueno, todo el pacto federal contra la Liga Unitaria, ¿me comprenden? Con eso el hombre logra, con mucha inteligencia a mi juicio, logra una forma de incentivos para mantener unidos a gobernadores que todos los años le tenían que confiar la representación exterior. ¿Está? Y esto funcionó así durante muchísimo tiempo, con mucha represión política, sabemos, exiliados, gente, digamos, asesinada de la peor manera, etc. Y logra mantener lo que llamo un orden, que era de la provincia de Buenos Aires, pero también que se irradiaba hacia sus aliados del interior con similares metodologías. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Porque hablé mucho. Entonces, Todo muy claro. sí, Julián, sí. ¿Está bien? Bien, bien. Bueno, entonces tenemos suma del poder público en la provincia, representación exterior, control de las tarifas, etc. Eso lo hace tener un gran poder. Ahora bien, él tiene un último periodo de mandato donde, yo no sé si tengo el libro acá, si lo puedo, porque es muy divertido, hay un último periodo de mandato donde es su decadencia, ¿sí? Es un momento en el cual, ya sea porque estaba grande, vaya a saber por qué, empieza a tener muchas fisuras internas. Una de las grandes fisuras se va a dar entre sus propios socios, ¿sí? Urquiza, etcétera, que es una fisura también de tipo comercial, ¿sí? Lo que estaba sucediendo era que básicamente Urquiza, etcétera, también eran hacendados, se dedicaban a lo mismo, pero no tenían la misma facilidad para comerciar que las que tenía Urquiza y sus amigos de la provincia de Buenos Aires. Y esto empieza a generar problemas con liberen los ríos interiores, para que nosotros podamos sacar las vacas también, para que podamos sacar el trigo, etcétera, de la misma manera que lo saca Buenos Aires, y como no había una aduana unificada, nosotros también poder tener, decían los entrerrianos, nuestra propia aduana y cobrar como cobrás vos. Este es un poco parte de un conflicto más comercial que de liderazgo, ¿sí? Y esto se va agravando, empiezan a venir algunos exiliados,
piensen ustedes que Vélez Sarsfield en realidad era uno de los principales abogados de Rosas en un momento. Era un gran jurista, pero también estaba ahí dando letra y asesorando, etc. Sarmiento finalmente tiene como pareja la hija de Vélez Sarsfield, ustedes lo sabrán, como una, digamos, era una relación que tenían con la hija de Vélez Sarsfield. Entonces, Sarmiento vuelve, y Alberdi vuelven con un odio tremendo, diciendo nos echaron, éramos jóvenes, nos sacaron del país, vuelven a Buenos Aires y dicen, pero ¿cómo? No es un desastre esto. Empiezan a ver que la economía crecía, que la ciudad estaba floreciente. ¿Cómo puede ser con este dictador, con esta persona, que esto siga así? ¿No? Que ellos esperaban ver la catástrofe, pero como es gente que no se engañaba a sí misma, dicen, bueno, económicamente anda mal, anda bien, hay un problema más de tipo institucional que no está resuelto. Y efectivamente estuvieron en lo cierto ellos, ¿no? Decían, bueno, esto provoca tensiones, la guerra civil permanente, la represión, etcétera, que comienza a deteriorarse todo ese régimen hasta que entre los socios hay una gran pelea. ¿Cuál fue la pelea? Básicamente que una noche había que renovar la representación de Rosas de las relaciones exteriores y Urquiza ejerce como gobernador de Entre Ríos el derecho de secesión. Ven que era una confederación. Manda una carta y dice, este año no, este año voy a ser yo y no voy a apoyar a Rosas. Rosas inmediatamente se dio cuenta que es una declaración de guerra, ¿me comprenden? Y ahí empieza el conflicto que culmina en la batalla de Caseros. Todos empiezan a acumular alianza, fuerza, Brasil, todos se metieron en el ruido, los uruguayos, todos venían a ver a qué partido jugaban y cuál iba a ser el ganador, ¿sí? Finalmente hay un triunfo de Urquiza, y Urquiza intenta asentarse en la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, que lo recibe como un liberador, ¿sí? Al poco tiempo se da cuenta que es un gaucho, que no lo quieren, y le empiezan no es esta la ciudad capital, búsquense una ciudad capital en otro lado, ¿me comprenden? Y él va a su mansión, que ustedes habrán visitado en la secundaria, a Entre Ríos, y ahí arma el primer gobierno presidencial en Entre Ríos. Cuando Buenos Aires decide no acatar, no sumarse a la Constitución, se da otro elemento que me va a servir para todo esto que les cuento, para que después leamos la Constitución y digamos, ¿por qué dice esto? Que tiene que ver con que Buenos Aires sigue feliz con su aduana, tiene unos 6, 7 años de crecimiento bestial de su economía, parecía París, traen una locomotora, todas cosas del primerísimo mundo, muestra una prosperidad fenomenal, y la Confederación lo miraba desde lejos, y decía, no puede ser, estos tipos siguen, están sin nosotros, siguen creciendo, tenemos que hacer algo. Entonces intentan lo que se llaman los derechos diferenciales de parada de los buques, ¿sí? El presidente Urquiza dice, todos los barcos que ingresen por el puerto de el Río de la Plata y sigan de largo y paren primero en Paraná, Rosario, todo lo que era la Confederación, pagan 10%. Los que paran primero en Buenos Aires pagan el 40%. Se hace un derecho diferencial para intentar incentivar a que los barcos sigan de largo. Falló también. Cuando falla eso, se dan cuenta, Alberdi cambia el artículo, un capítulo de las bases. Cuando uno lee la base de Alberdi, él plantea, no es posible una Argentina con Buenos Aires como capital. Al poco tiempo dice, solo es posible, ¿me entiende? Cambia, están los dos. Cuando uno ve
la obra completa de Alberdi, están los 2 capítulos con elementos convincentes en los 2. Uno no sabe cuál, pero bueno, él se da cuenta que esto no puede ser. Entonces, ahí vuelven con las tropas, vuelve a Buenos Aires, Urquiza. Pacto de San José de Flores, ¿sí? Y ahí es donde realmente ingresa a Buenos Aires. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Todo este cuento que les estoy haciendo es para que veamos después cómo quedó la Constitución. Si nosotros tomamos la Constitución nuestra y la de los Estados Unidos, lo que yo estoy relatando son los artículos que tenemos nosotros y que ellos no tienen. ¿Me comprende? Que fueron situaciones que después los constituyentes de ese momento dijeron, no podemos caer de nuevo en esto, vamos a ponerlo en la Constitución. Estos derechos sobre los puertos, digamos, de preferencia, derecho de preferencia sobre un puerto respecto del otro. ¿Sí? Lo vamos a ver claro en los primeros artículos de la Constitución. Bien, bueno, básicamente, ¿cómo es el acuerdo político constitucional? Sé que lo han visto, pero lo repasamos brevemente. Hay un acuerdo claramente político. El primer acuerdo es la genialidad de Alberdi, de decir, bueno, obviamente mirando la Constitución norteamericana, vamos a hacer un sistema donde las provincias tengan seguridades que Buenos Aires no los va a pasar por arriba. Para que eso suceda, necesitamos una Cámara que represente al pueblo, diputados, y una Cámara que represente a las provincias, senadores. 2 senadores por cada una de las provincias. O sea, paridad más allá del territorio, de la riqueza, de los habitantes, más allá de todo, la representación son 2 por provincia. ¿Bien? Con esto, él garantiza una Cámara, estamos hablando de Alberdi, una Cámara más pro provincia, más conservadora, que es la Cámara de Senadores, una Cámara más representativa en proporción a la población, la Cámara de Diputados. Segundo tema, aquellas leyes que tengan como tema cuestiones provinciales entran primero por la Cámara de Senadores. Ustedes saben que la Cámara de origen puede ser la de diputados, la de senadores, pero siempre la Cámara de origen tiene una posibilidad mayor de poder frente a la revisora. Entonces, este fue también un mecanismo para darle seguridad a las provincias, vengan tranquilos porque hay mecanismos institucionales que los van a proteger. Tercer elemento, la elección indirecta, ¿sí? Como es hoy en Estados Unidos, elección indirecta. Hay un colegio electoral integrado por el doble de los diputados y senadores que van a ser los que van a elegir al presidente y vicepresidente de la nación en forma indirecta. Al ser en forma indirecta y al tener una Cámara prácticamente toda representativa de las provincias y duplicada esos votos, la posibilidad de que sea uno de Buenos Aires se hace menor. ¿Me comprenden? Entonces, esto también fue un rasgo de seguridad, decirle quédense tranquilos porque están asegurados los derechos de las provincias. Tercer o cuarto elemento, los senadores representan a las legislaturas provinciales, no a los pueblos provinciales. ¿Se entendió esto? Los senadores no eran elegidos en votación directa, sino que se juntaba la legislatura de cada provincia y decía, los senadores son A, B y C. ¿Por qué? Porque representaban el interés de la provincia. Si ese senador se daba vuelta y empezaba a votar a favor de las políticas centralistas, se reunía la legislatura, lo bajaban y ponían a otro. ¿Me comprenden? Era una gran seguridad para las provincias esto. Y después estaba el gobernador, que es otro poder en sí mismo, ¿sí? Muchas veces los senadores coinciden con el gobernador, otras veces no. Esto es lo que desarma la Constitución del 94. Digo, para que veamos las lógicas. ¿Cuáles fueron las lógicas? En la del 53-60, proteger a las provincias, los intereses de las provincias. ¿Cuáles
fíjense la paradoja, ¿no? Es una constitución diseñada por un Alberdi, un hombre que viene de la generación del 37, más simpatizante de los unitarios, pero él dice federal, no confederal. Esto me parece muy interesante. Lo que dice es, somos federales. Entendemos que el unitarismo no va más, no puede ser, pero es un federalismo con un centro político muy fuerte. Tenemos que crear ese centro político fuerte. Ahí hay una gran discusión histórica entre los dos grandes genios que tuvimos nosotros, son Sarmiento y Alberdi. ¿Sí? ¿Cuál era la idea de Alberdi? La idea de Alberdi era una organización por etapas. ¿Sí? La frase era de la república posible a la república verdadera. ¿Qué era la república posible? Básicamente esto. Él planteaba, hay algo de Rosas que estuvo bien, logró un orden, y nosotros necesitamos un orden para poder progresar. Necesitamos un rey renovado cada 6 años, ¿se acuerdan que eran 6 años? Después fueron 4 en la Constitución del 94. Necesitamos un monarca por 6 años, un hombre con mucho poder, ¿sí? Que cree el orden. Ese orden, incluso hay una parte muy interesante que habla de, es un orden creado por los juristas, es el momento de los abogados, dice. Cuando ese orden esté establecido, va a crear desarrollo económico o bienestar económico. Van a venir los inmigrantes, van a venir las nuevas industrias. Una vez que se instalen, podemos pasar a la segunda etapa, que es la república verdadera. Todos votando, extensión del voto, mayor democracia interna, menor poder del presidente. ¿Sí? Pensaba, como Madison, del federalista, que había que evitar el desorden asambleario. Las discusiones por discusiones mismas, había que evitar eso, había que intentar que el pueblo esté contenido, que esté, que digamos, no haya sindicato, todo lo que después vino, porque eso iba a ser muy peligroso. Y a esta idea se le opone Sarmiento, ¿no? Que es un hombre con mucha más suerte que él. Sarmiento había estado en Estados Unidos y se había dado cuenta de una cosa, que había mucho comercio, pero no un comercio de los pudientes, sino que era un mercado donde participaban todos, incluso participaban la clase trabajadora, no sé cómo llamarlo, los campesinos, todo. ¿Cómo lo advierte esto? Lo advierte por algo que después vamos a conocer como la publicidad de productos. Lo que hoy vemos, él dice, hay carteles donde recomiendan comprar determinados productos. Para que esos carteles sean efectivos, la gente tiene que saber leer, porque si no, no comprende. Entonces él advierte que la clave de todo era enseñarle a leer a toda la población. Enseñándole a leer a toda la población lo más rápido posible, se iba a crear un mercado y se iba a hacer un mercado en el que accedieran todos. Entonces no era necesario esperar a la república verdadera, sino que había que pasar lo antes posible a esa república verdadera que hoy llamaríamos democracia. No era la palabra que se utilizaba. Entonces hay un gran enfrentamiento entre ellos sobre la educación, cómo debía ser la educación. Y Sarmiento va a dar una batalla tremenda por lo que él denominó la educación popular, ¿sí? La educación popular en el sentido gratuito para toda la población. Otros pensadores en Chile, Paraguay, Argentina, como Alberdi, etcétera, planteaban que la educación debe ser financiada por los padres, por las asociaciones intermedias, etcétera, porque es un tema que puede esperar. Para Sarmiento esto era innegociable. Y gana, felizmente, gana Sarmiento en esta situación y crea quizá uno de los hechos más destacados de nuestro país para el mundo, que fue el proceso de alfabetización más importante de todo el siglo XIX y XX, por la cantidad de escuelas, etcétera, que se fundaron en ese momento. ¿Sí?
todo esto salía a plata, no era barato, ¿tá? Había que hacerlo. Él trae maestra de Estados Unidos, trae maestra de Inglaterra, arma centros de capacitación para poder tener muchos maestros, y realmente él, junto con Avellaneda, que fue el presidente que más escuela había hecho en ese momento, crean lo que hoy conocemos como ese gran hecho de la educación popular, ¿no? Que, repito, no tuvo ese éxito en otros países porque, cuando digo que Sarmiento tuvo más suerte que Alberdi, es porque Sarmiento logró todo. Es un hombre que hizo 48 tomos de cosas, ¿no? de libros, y llegó a ser presidente de Nación, gobernador de su provincia, hizo todo lo que pudo hacer, ¿no? Un hombre de una cabeza brillante, ¿no? Bien, básicamente llegamos a esa organización con estas ideas. Había un consenso en que los inmigrantes nos iban a salvar. Está que nosotros, trayendo inmigración europea, así lo dice vergonzosamente nuestra Constitución, trayendo inmigración europea, trayendo lo que serían las ciencias y las artes para poder cultivar, ya que nosotros desconocíamos, se iban a hacer granjas como en Estados Unidos y lotear los terrenos, pequeños terrenos, y eso iba a producir un gran desarrollo para el país, ¿sí? Bueno, ahí no había duda. Ambos pensaban lo mismo y prácticamente los pensadores del momento creían que ese era el camino de la modernización, y creo que lo fue, ¿no? Rápidamente vinieron instrumentos de labranza, nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo, tratamiento de la vid, tratamiento del trigo, etc. Y nace realmente una potencia en ese momento como país en forma muy rápida, ¿sí? Pero básicamente no perdamos de vista esta idea alberdiana de Rosas creó un orden. Nosotros lo que tenemos que hacer es que ese orden no sea sanguinario y que sea un orden con república, o sea, con una constitución, periodos claros de tiempo, renovación de mandato y esas cuestiones. Este fue un poco el tema. El otro gran pacto federal fue lo que en el otro libro que relataba Corti, que es el libro más financiero del sistema rentístico de la República de Alberdi, era cómo iba a repartirse los recursos, ¿sí? En toda federación hay diversas formas de llegar a acuerdos, ¿sí? Una forma, un método se llama la separación en las fuentes. Esa separación en las fuentes consiste en decir, a las provincias le toca tales impuestos, a la nación le tocan estos, ¿sí? Básicamente la nación se va a reservar los derechos de exportación e importación. Ese fue el gran acuerdo, ¿sí? Es decir, bueno, el gran acuerdo es la aduana que era de la provincia de Buenos Aires, deja de ser la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires la va a ceder, graciosamente, al resto del país. Y a la conformación y financiamiento de un nuevo ente que se llama gobierno federal. Con esto no tiene que alcanzar. Este es un poco el gran acuerdo. Quitarle a la provincia la base de esa prosperidad que era impresionante frente a lo que pasaba en otros lugares. ¿Qué van a entregar las provincias a cambio? Van a entregar sus aduanas interiores. Van a decir, no cobramos más impuestos de provincia a provincia en su entrada. O sea, cada uno va a dejar algo en este acuerdo, ¿sí? Hay provincias que nunca más se recuperan de eso, que tenían una gran recaudación por esa vía y después la pierden, Jujuy, San Juan, y nunca más la nación les da una forma de recuperar eso que perdieron. Es una cosa muy cruel, pero todos tuvieron que poner algo ahí, ¿sí? Entonces, separación en la fuente. Este fue el primer método que se utilizó y que fue variando a lo largo del tiempo a través de pactos. Por eso le digo que la idea de los pactos se quedó hasta ahora, todos pactos económicos
para ver cómo se reparten las riquezas de la extracción vía impuestos, etcétera, vía regalías petroleras de la nación. El primer criterio para Alberdi estaba muy claro. Se separan las fuentes. A uno cobran esto, el gobierno federal cobra lo otro, y con esto nos tenemos que arreglar. Ese método cambió hacia el método de participación o coparticipación a lo largo de 100 y pico de años. ¿Sí? Cuando yo estudiaba, se debatía si era constitucional la coparticipación. Una ridiculez, porque todos los días veíamos cómo se repartía la plata, pero nuestros profesores nos decían, es inconstitucional, tenemos que volver a la Constitución, no sirve, etc. Bueno, este era un poco un debate que fue saldado en la Constitución del 94, cuando se establece claramente el sistema de coparticipación y de otros acuerdos. Ahí ponen si hace uso político, es un tema. Y sí, esto también tiene que ver con todo ese debate, ¿no? Bien, sobre cuál es el sistema y demás. Básicamente, vamos a ir virando ley tras ley, pacto tras pacto, etcétera, hacia el sistema de hecho, lo que algunos llaman la constitución material, en un sistema de coparticipación, consagrado después por demolición como un sistema ya constitucional. Todos leíamos sobre la inconstitucionalidad del sistema, sobre la necesidad de... Bueno, finalmente vimos cómo terminó. Se terminó constitucionalizando un hecho, algo que se daba de hecho todo el tiempo. ¿Bien? Bien, estos son los acuerdos políticos económicos. Quedaba uno más. ¿Dónde ponemos la capital? ¿Sí? ¿Dónde está la capital de Argentina? Pregunto. Bueno, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, pero en ningún lugar de la Constitución Nacional dice que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, No, por ley. Claro, hubo una ley que después se cambia en el final del gobierno de Alfonsín para pasarla a la zona de Patagones-Viedma, que yo no sé si no está vigente esa ley, deberíamos fijarnos. Lo que dice la Constitución es que una ley designará la ciudad capital, ¿sí? Y este es un tema maldito que vuelve todo el tiempo. De hecho, el actual presidente ha nombrado la idea de las capitales alternativas, o sea, que una ciudad por provincia se convierta en capital, entonces iría el gabinete una vez por mes, girando por toda la provincia, haciendo las reuniones de gabinete ahí. Una idea, no está mal, etcétera, pero van a ver a lo largo de la historia muchos proyectos, Córdoba como capital, San Luis capital, etcétera. Santiago del Estero por ser la primera, bueno, un montón de proyectos para sacarla de la ciudad de Buenos Aires, como fue Brasilia para Brasil, ¿no? Que la mudan a una ciudad nueva, etcétera. Nosotros tenemos nuestra Brasilia. Nuestra Brasilia es La Plata. De alguna forma es una ciudad que no existía y se diseña matemáticamente, con diagonales, una ciudad rectangular. Todo ese fue nuestro era racionalista, fue La Plata, no fue, digamos, la ciudad capital de la nación. Bueno, de hecho hubo todo un periodo, hasta 1880, donde Buenos Aires no era la capital oficial, ni había una ley que la designara. Y finalmente se designó por ley Buenos Aires capital de la nación. La ciudad hoy llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa ciudad fue el resultado, no de una ley, es el resultado de la batalla con más muertos en la Guerra Civil Argentina. Está una carnicería hasta que finalmente triunfa, pierde Buenos Aires los autonomistas y se dice, bueno, perdieron. Ahora, Buenos Aires además le vamos a quitar no solo el puerto, sino que le vamos a quitar hasta Flores, Belgrano, tomen una especie de círculo, Belgrano, Flores, Barracas.
y después se amplió hacia lo que hoy es la General Paz, todo lo que conocemos, el Riachuelo. ¿Sí? Una ciudad capital, un distrito federal no autónomo, cuyas autoridades las designaba el presidente de la nación para impedir tener problemas, que la policía no lo dejara ocupar, por ejemplo, la casa de gobierno. ¿Me entienden? Entonces se decidió eso. Este fue el resultado de una guerra civil que ahí sí podemos decir que hay una cierta pacificación hacia adelante por unos cuantos años, porque los conflictos principales se habían resuelto. De hecho, el primer presidente después de eso es nada más ni nada menos que Julio Argentino Roca, que es un hombre de Tucumán, que conquista el desierto hasta Tierra del Fuego y después conquista la ciudad capital. Es el mismo general triunfante que dice, bueno, ¿quién vamos a poner de presidente? Roca. Y cae de alguna manera el hombre que realmente tiene el primer gobierno unificado, para llamarlo de alguna manera, unificado de toda la nación con control territorial, como decía Oslak, control de todo el territorio con ejército fuerte, etc. Bien. Hasta acá, yo diría, me gustaría terminar solamente con una cosa. La reforma de la Constitución de 1853-60, como la Constitución norteamericana, establecía los derechos de importación, no de exportación, ¿sí? Como parte del tesoro. Bien, ¿qué pasó? Pasó con una reforma de ese solo artículo 4 de la Constitución en 1866, si no me equivoco, porque se había establecido en forma extraordinaria los derechos de exportación con motivo de la guerra contra el Paraguay, que iba a ser un paseo, y finalmente tardó todo el periodo de gobierno de Mitre, que estuvo prácticamente más en Corrientes que acá, ¿no? Entonces, ese impuesto se estableció, esos derechos de exportación, se estableció como una excepción por la guerra. Terminada la guerra y ante la situación penosa que estaba en la nación, se reforma la Constitución en ese periodo y ya quedan los derechos de importación y exportación por siempre jamás. Digo, fue también un antecedente de algo excepcional que quedó, no solo quedó en una ley, sino que quedó en la Constitución. ¿Sí? Con esto, yo diría que terminemos por hoy. Mi idea es continuar viendo cómo se va diseñando el sistema de coparticipación que hoy tenemos en la reunión que viene. ¿Dudas, comentarios? Una pregunta. Sí. ¿Considerás que te ha quedado como un dejo, digamos, de unitarismo aún en el país? O sea, como que de la misma forma que Rosa se decía federal y era unitario, es como que siempre, yo soy del interior, Sí, y ¿de siempre qué está lugar esa son? de Santa Rosa a La Pampa. Estoy acá en Apa. este momento. Bien, bien. Y siempre quedó esa, al menos entre las personas del interior, como ese, no sé si resentimiento, pero esa sensación de que nunca dejamos de ser un país unitario del todo, digamos. Y no sé si esto muchas veces, o siempre con el tema del manejo de los recursos, que al menos el gobierno de La Pampa ha tenido sus pujas con Nación, con el tema de la distribución, de la coparticipación, entonces, no sé qué opinás al respecto. Bien, bueno, justo La Pampa es una de las provincias más prolijas del país, es una provincia que siempre es superavitaria, que no pide préstamo, que siempre Somos negocia pocos bien. habitantes. ¿Cómo? Somos muy pocos habitantes. No, pero hay otras provincias con muy pocos habitantes que negocian mal, que siempre están con déficit, etc. La Pampa es como una especie de ejemplo, digamos, junto con Mendoza. Son las dos provincias que siempre son como ejemplo en su presupuesto, en el cuidado de la plata, donde no hay casos de corrupción escandalosos, siempre hay, pero no son tantos. Ahora, a tu pregunta. La realidad es que yo les decía el otro día, estas fuerzas centrípetas y centrífugas que existen
en todo federalismo, Y acá nosotros tenemos periodos y periodos, ¿no? Hay periodos donde está muy claro que parece unitario todo, pero yo creo que nunca perdimos la esencia, salvo claramente durante las dictaduras, golpe de Estado, donde te ponían un general nombrado desde, digamos, desde afuera, ¿no? Desde el regimiento, pero yo creo que durante los periodos democráticos, los gobernadores son gobernadores, tienen su autonomía, saben pelear, saben de alguna manera negociar. Lo que sucede es que acá tenemos que ya hacer una gran división entre lo que es el federalismo político y el federalismo fiscal, ¿no? Como hoy por hoy no hay conflictos políticos del tipo de que tenemos que intervenir una provincia, se mandan tropas, como fue muy habitual durante el pasado, ¿no? Digamos, desde Irigoyen, Mitre, etcétera, que si ganaba un gobernador la elección que no le gustaba, le mandaban la tropa. En este caso, esto no está sucediendo. De 1983, de esta parte, no hay un condicionamiento a eso. Se gana, se pierden elecciones, a veces está de un partido, a veces de otro, y salvo hubo muy poquitas intervenciones federales. Con lo cual el federalismo, en su sentido principal, yo creo que está bien. Lo que sucede es que hay momentos donde claramente el federalismo fiscal está en problemas. ¿Por qué está en problemas? Porque en algunos momentos, cuando la deuda externa no es tan grande, cuando el Estado no tiene que pagar mucha deuda, sucede que el Estado Nacional cuenta con mucho billete para repartir. Entonces ahí los gobernadores viven en un hotel en Buenos Aires más que en su provincia. Esto pasa. Hay gobernadores, vos te lo cruzás por la calle. Decís, pero todos los días este hombre acá. ¿Por qué? Porque sabe que si Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, el dicho. Bueno, poco esa es la situación. Entonces ahí es donde se afecta mucho el federalismo fiscal, ¿no? Y las sensaciones que los gobernadores son empleados del gobierno central. Incluso los gobernadores de la oposición, no voy a dar nombre, pero fíjense hoy, con este tema de la pandemia, los gobernadores, si pudieran, se tomarían un avión acá a buscar respiradores, ¿me entienden? Porque saben que la plata está acá. Entonces, bueno, esta tensión del federalismo fiscal, claramente, cuando el Estado federal tiene excedente, se parece mucho a un unitarismo por las ventajas que tiene. Ahora, cuando el Estado federal está muy endeudado, como estuvo, digamos, con todo el problema del pago de la deuda, etcétera, casi quebrado, bueno, imprimiendo billetes y demás, en esos casos los gobernadores recobran mucho poder. Entonces, es un sistema muy dinámico. Pero no podemos decir que nosotros no tengamos un federalismo, porque realmente los gobernadores tienen mucha importancia. Cuando vienen acá, tiembla todo. Esta es la verdad, ¿no? Yo participé en muchas reuniones con gobernadores, ministros de provincias y demás, y realmente uno nota que tiene mucho peso en las decisiones. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra? No, por favor.